Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo y bendito sea su Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos contentos? Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios. Aquí, hermanos, lo siento, algunos de ustedes muy lejos, allá. Sí, lo siento como allá, muy allá, casi me bajo ahí. Pero bueno, bendito sea Dios. Mire que estamos contentos que Dios ha proveído de un lugar nuevo. Claro, obviamente seguimos declarando que es un lugar temporal, pero Dios es el que hace la obra y esta obra le pertenece a Él. Si usted lo mira de esa manera, hermanos, vamos a salir adelante con a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos que todo lo que hacemos es para llamar la atención de Él, para que Él esté contento, esté, hermanos, feliz de las cosas que nosotros hacemos, las cosas que estemos haciendo para Él esté agradado de nosotros. No lo hagamos, cualquier cosa que hagamos, nunca lo hagamos pensando, como siempre se los he dicho, aún en el trabajo, hermano. Usted no piense que usted trabaja para el que trabaja, a lo mejor el que trabaja, el jefe suyo, ese hasta ni siquiera gracias le da, ¿verdad? Ni siquiera, bueno, hay jefes que son buenos, ¿verdad? Pero también hay de los otros. Y entonces, nunca pensemos nosotros que estamos trabajando para ellos, porque dice la Biblia de que de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, si nosotros creemos eso, no trabajamos para ningún hombre, hermano. Trabajamos para el Creador, para el Hacedor de todas las cosas buenas. Toda dávida y don perfecto, dice la Biblia, que viene de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos contentos. Ay, Dios mío, ¿qué dice aquí? Ese fue el año pasado, no. El año de la recompensa fue el año pasado. Gloria a Dios. Estamos celebrando la Santa Cena. Vamos a aprender de la palabra un poco, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. Me quedan 30 minutos. Bendito sea Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia. Pero sobre todas las cosas, Señor bendito, te damos gracias por tu presencia, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor bendito, que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, nuestra mente espiritual, Señor bendito, ya que nuestra mente muchas veces se desvía a la derecha y la izquierda, pero te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Dios mío. Yo te pido, Señor bendito, que le des una doble bendición a tu palabra, como tu palabra es bendita, la bendecimos, Señor, doble en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Yo sé que están cansados, ¿verdad? Voy a tratar de apurarme. Y esta noche quiero hablarle acerca de diferentes personajes en la mesa. Y para eso he utilizado la Biblia en 2 de Corintios. Dios habla hoy y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? Mire lo que dice, en ustedes. O sea, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, Él está ya en nosotros. Amén, a menos que hayamos o que hayan fracasado en la prueba. Pero hay una versión ahí, hermano, que yo la tengo así oscuro, y la razón es porque esta versión sabe que la quitaron de alguna manera. Yo traté de buscarla, pero estos son esta versión, yo me acordé que yo la tenía escrita en unos escritos, valga la redundancia, que yo lo tenía escrito en una libreta allí, ese versículo. Lo busqué en internet y no lo encontré, y esta es la Biblia al día, pero la versión antigua. Mire cómo lo dice el mismo versículo, el mismo capítulo y versículo. Dice, examínense bien. ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencia de que lo son?
¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? ¿Verdad que está fuerte esa versión? Yo creo que por eso quizás la quitaron, no sé. Está todavía la versión al día, pero está en versión en 1987, creo yo, pero no lo dice así. Yo lo busqué así, no lo dice así. Y es que lo que sucede, hermano, que Dios a nosotros nos quiere enseñar. Él está constantemente enseñándonos a nosotros dos cosas, bueno, entre muchas cosas, pero una de las dos cosas importantes que Él nos está enseñando es el perdón y el amor. Por eso dice, examínense ustedes mismos. ¿Por qué? Porque nadie nos puede examinar, sino que solamente nosotros mismos sabemos, ¿verdad? Las cosas que hacemos a escondidas. Nosotros mismos sabemos realmente, solo Dios y nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo estamos. Y entonces Dios, por eso a Él nos enseña a nosotros de que nosotros tenemos que buscar, hermano, muchas veces el perdón, ¿verdad? Porque si decimos que amamos a Dios que no le vemos, ¿verdad?, tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestros vecinos. Y así, hermano, tenemos que nosotros buscar la manera. Cristo a nosotros nos enseñó, aún estando colgado en la cruz, nos mostró, nos enseñó que, hermano, todos allí estaban contra Él. Nadie estaba con Él, excepto, ¿verdad?, Juan, su madre y algunas otras mujeres que habían allí. Pero todos, hermano, aquellos personajes que Él mismo sanó, que Él mismo liberó, por causa de los sumos sacerdotes, de los fariseos, por la influencia que ellos tenían en esa gente, hermano, ellos terminaron diciendo, crucifíquenlo, 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 de tal manera que lo hicieron, ¿verdad?, y lo mataron. Y entonces, pero Cristo, cuando estaba ahí colgado, dijo él, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso quiere decir, hermano, que muchas veces a nosotros nos van a ofender, ¿sabe? Nos van a ofender y aún así nosotros tenemos que perdonar, como dice el Padre nuestro, ¿verdad?, a los que nos ofenden, ¿verdad? Aunque a veces a nosotros somos los que hemos sido ultrajados, hemos sido ofendidos. Nosotros tenemos que muchas veces ir y decirle, ¿sabes qué? Perdóname por lo que ocasionó que tú te sintieras de esa manera conmigo. Y eso, hermano, es amor. Eso es amor. Entonces, continuamos, ¿verdad? En la misma, en primera de Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Amén. Qué bueno que todos fueron amenes. Dice, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, para tener un poco de un contexto en ese texto, mire lo que dice unos versículos anteriores para que entendamos de qué está hablando. Primera de Juan 4:4. Bendito sea Dios. Vamos a empezar del 2, por ahí así. Esta es la manera en que sabremos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce, pero miren, pasémonos a la otra que está al lado, me gusta más como lo dice ahí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Porque el que no, hermano, ese espíritu no es de Dios. Solamente el que dice, oh sí, Jesucristo estuvo aquí hace aproximadamente más de 2000 años. Esa persona que le habla así, ese sí viene de Dios. Porque muchos piensan, ¿verdad? Como decíamos en el domingo pasado, que hay un hombre que él dice que él es el Mesías hoy. Y no es él,
todavía, pero se está acercando esos tiempos. Entonces, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, mire, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Se da cuenta? Ya está en el mundo. Y ahí está donde llegamos. Hijitos, vosotros sois de Dios, lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bien, regresemos entonces ahí. Ve que dice en el mundo. Y hablábamos, ¿verdad?, en unas semanas anteriores de que cuando se refiere al mundo, ¿verdad?, mucha gente se ofende, dice, bueno, pero si ustedes también viven en el mundo. Cuando un cristiano dice, yo ya no estoy en el mundo. Sí, hermano, está hablando del sistema de este mundo. De eso está hablando ahí cuando dice, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Mire, ¿por qué? Porque está hablando del sistema de este mundo, del que gobierna el mundo. Acuérdese que una cosa es la tierra y otra cosa es el mundo. El mundo es el sistema, pero la tierra es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir desconectarnos de criticar a los demás y pensar en las cosas, es decir, pecados de nosotros, ¿verdad? Nos abandonamos de todos los que nos rodean y entonces nos examinamos nosotros mismos. ¿Qué hago cuando estoy a solas? ¿Qué es lo que yo hago? Busco de Dios. Cuando estoy, que nadie me puede ver, ¿qué son las cosas que yo hago? ¿Cómo me desarrollo para dar un buen testimonio de Jesús? Y usted dice, hermano, ya empezó duro con nosotros, pero ¿sabe qué? Vamos a terminar bien, se lo prometo. Entonces, ¿a qué le dedico la mayoría de mi tiempo? ¿A qué? Usted no vaya a decir, yo, hermano, le dedico el tiempo a esto. No. Usted allí mismo, examinémonos, ¿verdad? Cada uno de ustedes examínese y yo también me estoy examinando aquí. No le voy a decir las cosas, ¿verdad? Pero yo me estoy examinando. ¿Qué hago día a día para agradar a mi Señor? ¿A qué Señor estamos agradando? Hay Señor con minúscula y el Señor Dios Todopoderoso con mayúscula, que lo debemos de escribir siempre. Sabe que yo he visto que mucha gente escribe Dios con D pequeña. Está hablando de un demonio al escribirlo con D pequeña. Todo el tiempo, hermano, aun cuando texteamos, tómese el tiempo de cambiarle allí y póngale la D gigante o mayúscula, como se conoce en la escuela. Nunca lo escribamos con D pequeña, porque está hablando de un demonio allí, ¿verdad? Entonces, ¿a qué Señor, mire, estoy agradando más? Por eso es que Apocalipsis 19:16 dice, Rey de reyes y Señor de señores chiquititos, porque hay ellos también, ¿verdad? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Es Jesucristo nuestro Señor o son otras cosas? ¿Qué otras cosas son las que más gobiernan nuestra mente, nuestro corazón? ¿Qué áreas frecuento más en mi celular? Ay, ya, otra vez con eso del celular. Cuando estoy a solas y etcétera, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermano, examinémonos, porque así vamos a entender nosotros con quienes Jesús se sienta. Y sabe, vamos a ver una lista de ellas en las que espero que ahí nos encontremos nosotros. Mire, eso es hacerse un examen personal y corregir las cosas que andamos haciendo mal. ¿Qué cosas estamos haciendo mal? ¿Verdad? Nosotros mismos lo sabemos. Entonces, y Jesús, veamos con qué diferentes personajes Él se sienta a la mesa. Mire, a nadie Él rechaza. A nadie, hermano. Amén. A nadie. Nunca, hermano, si nosotros vamos a estar en esta lista, no piense de que Él le rechaza. Dice, al que a mí viene, dice Él, yo no le echo fuera, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro Señor Jesús. Mire, entonces veamos la lista, vamos a ver una lista aquí de personas que nosotros vamos a encontrar ahí, que Jesús se sentó a la mesa a comer con ellos. Se sentó primeramente con pecadores, este es como un índice que le estoy dando ahí. Número 2, tenían
no tenían entendimiento. Mire, muchas veces, ¿verdad? Nosotros no entendemos ni lo que leemos en la Biblia, hermano. Pero él, Jesús, se sentó aún con ellos, a comer, a cenar, a tomar la cena del Señor. Con los incrédulos, mire, también con ellos se sentó con los que lo traicionaron. ¿Se acuerda quién lo traicionó? Hablábamos, ¿verdad? Las gentes que lo traicionaron, que él mismo les hizo un favor, ¿verdad? Ellos mismos lo entregaron. Y entonces, ni hablar de Judas, ¿verdad? Él fue uno de ellos. Se sentó con leprosos y fariseos y con una mujer de la mala vida. Bueno, ahí está, mire. Comió con pecadores. Marcos 2:16. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Mire qué terrible lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y ahí están los maestros, los sumos sacerdotes, ahí están, mire, mirando cómo Jesús lo invitó a comer Mateo. Pero Marcos dice que se llamaba Leví. Entonces yo quiero pensar que se llamaba Mateo Leví o Leví Mateo, como usted quiera. Pero es la misma historia de la que está hablando. Miren, Mateo, vamos a ir, le acabo de leer Marcos 2:16, pero vamos a ir a Mateo 9:10. Bendito sea Dios. Mateo 9:10. Espero de verdad que me alcance el tiempo. Vamos a hacer que me alcance. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí, espérenme, vamos más abajito para que veamos el nombre de él, aquí al 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, ¿verdad? Está hablando el que escribió este libro aquí, ¿verdad? Dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero mire, dice pecadores de mala fama, dice la Nueva Traducción Viviente ahí al lado. Hermanos, quiere decir, ¿se acuerda de que a los cobradores de impuestos nadie los quería, hermano? Por tramposos, por ladrones, por lo que usted quiera. Eran gente pecadora, hermano, todos ellos. Y entonces Mateo, el que escribió Mateo, uno de los apóstoles, hermano, uno de los apóstoles, él fue un discípulo de Jesús, obviamente, ¿verdad? Entonces, él era una persona malo, hermano, del mala fama. Entonces, haga de cuenta que Jesús iba pasando por allí y lo vio en ese lugar donde puros pecadores habían, hizo contacto visual con él y le dijo, sígueme. Y entonces viene Mateo, de allí de donde estaba, se levanta, hermano, y lo siguió. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Que solamente con una palabra que Jesús le dijo, dejó todo allí, hermanos. Allí dejó todo y lo siguió. Mire qué poder de la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder que Él tiene. Pero eso ahora en día, como Mateo lo vio, nosotros no lo podemos ver. Es más, ni siquiera se lo imagine cómo es. Entonces, pero nosotros, muchas veces por esa razón, es que nosotros no le seguimos de todo corazón. Porque como no le vemos, pero si realmente nosotros viéramos de que el sol sale todos los días y que podemos respirar, eso, hermano, es tan verdadero como que esta palabra que Cristo existió y existe, hermano, es real, ¿verdad? Entonces, pensemos, ¿verdad? Hagámoslo por fe, creamos de que el Señor es, ¿verdad? Entonces, pero dice allí que ellos empezaron a enojarse, se enojaron los sumos sacerdotes, los conocedores de la ley, la gente, hermano, religiosa. No estamos hablando de gente que no conocía de Dios. Esa gente conocía de Dios, pero lamentablemente
Mire, hay mucho cristiano así hoy día, que mira a la gente de afuera como escoria. Y no debe de ser así, hermano. Tenemos que mirar a esa gente como Cristo lo miró. Dice de que Él comió con ellos, hermano. Los miró y tuvo misericordia de ellos. Y por eso es de que ahora vemos en la Biblia de que Mateo escribió un libro. Mire qué tremendo. Y ahí estaban ellos. Comió con pecadores. Comió, hermanos, con cobradores de impuestos, con escoria, diríamos, ¿verdad? Como lo dijeron ellos, los sumos sacerdotes. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros le fallamos a Dios. Somos pecadores. Yo soy un pecador, hermano. Mire, hermano, yo quiero que usted y yo comprendamos y entendamos esto. Todos somos pecadores. Tanto la gente del mundo, ¿verdad? Como acabamos de explicar qué es eso, gente que vive en el sistema de este mundo, son pecadores. La única y gran ventaja que usted y yo tenemos como pecadores es que nosotros somos pecadores perdonados. Mire, somos pecadores perdonados. Vamos a pecar hoy, vamos a pecar mañana, vamos a pecar en todo momento, pero ya Cristo nos ha perdonado. Hermano, no importa el pecado. Tampoco le estoy mandando a que se vaya a pecar. No. No importa que usted se enojó hasta los huesos con alguien y hasta quizás lo maldijo. Aunque la Biblia nos recomienda que no lo hagamos, ¿verdad? Nos aconseja. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Que no maldigamos. Eso es un pecado, maldecir. Enojarse no, pero maldecir sí. Entonces, vamos a pecar, pero mire, inmediatamente, Señor, perdóname. No quise ofender a mi hermano, a mi hermana. No quise ofender a mi vecino. Entonces, somos pecadores perdonados, ¿verdad? Y Jesús se sienta a la mesa con nosotros a comer. Sigamos porque el tiempo va volando, hermano. Dice, comió con los que no entienden. Juan 13, 27 y 28. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaba a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Mire, estamos hablando de los discípulos de Jesús. Estaban sentados allí, ¿verdad? Y dice de que Jesús en algún momento, Él mojó el pan y mojó el pan y se los dio, no a todos, a uno se lo dio. Y entonces nadie supo a quién excepto el que lo recibió, ¿verdad? Obviamente. Eso sucedió allí, hermano, en esa mesa, allí sentados todos. Entonces cuando Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer, piensan los eruditos de que que los que estaban allí vieron que salió Judas, ¿verdad? Y entonces salió y ellos pensaron, no, pues a lo mejor fue a depositar el dinero al banco, qué sé yo, porque él era el tesorero del Señor Jesús. O tal vez fue a entregar dinero a los pobres. Cualquier cosa pensaron, por eso es de que ellos no entendieron. Y muchas veces nosotros vamos a leer las Escrituras. Es más, vamos a estar aquí sentados, hermano, escuchando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? No vamos a entender muchas veces. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender cada palabra que leemos, cada palabra que enseñamos. ¿Por qué, hermano? Porque sabe de que muchas veces vamos a estar a la mesa y como los discípulos allí no entendieron lo que estaba pasando. Mire, quiero ir a Lucas 24:30. Lucas, se durmió Lucas. Ay, Lucas 24:30. Al sentarse a comer, en la Nueva Traducción Viviente, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se abrieron los ojos. Ya me adelanté bastante, hermano. Pero bueno, déjeme aquí mismo. Ese es otros que no entendieron, pero déjeme terminar con esto. La razón es porque si usted se fija, ahí puse con café, comió el pan. Solamente déjeme explicarle eso.
Judas, hermano, comió el pan y no tomó vino, solamente comió el pan. En la iglesia donde íbamos hace muchos años atrás, cuando yo tenía la edad de usted, o de ella tal vez. No, de él todavía no, porque tenía que ser confirmado primero. Ya dije qué iglesia era, ¿verdad? Sabe de que allí solamente le dan el pan en la boca y nada más. No hay vino, hermano. Solo el único que toma vino es el que lo reparte. ¿Sí o no? Los que alguna vez estuvieron ahí y estuvimos ahí, sabemos eso. Entonces, solamente le da la muerte, pero no le da la vida. Mire qué tremendo. Entonces, por eso le puse ahí que Judas, hermano, solamente comió muerte, no comió vida. No llegó al momento donde el Señor repartió el nuevo pacto. Y por eso dice allí, Satanás entró en él. Mire el peligro que hay de comer nada más. Lo que es nosotros, ¿verdad? En nuestra juventud, nada más nos daban el pan aquí, en la boca. Y ese mismo dedo lleno de saliva le pasaba. Bueno, ¿para qué hablamos de eso? Pero mire, hermano, de verdad, nada más nos daban la muerte. Eso era todo. La gente por eso vive muerta. Perdóneme, pero es la verdad. Es lo que está diciendo la Biblia, no lo digo yo. Entonces, por eso, hermano, muchas veces no entiende la persona, porque se le cega el entendimiento. Vaya, ahora sí vamos a ir a los otros incrédulos, que era el que estábamos aquí. Bendito sea Dios. Al sentarse a comer, tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Esta fue, hermanos, la historia de unos discípulos de Jesús, no los 12, sino otros discípulos de Jesús, que ya, ¿se acuerda que cuando Él los envió de 2 en 2, ellos hicieron más discípulos? Eran de ellos. Entre ellos estaba uno que se llamaba Cleofás, o Cleofás. Entonces dice de que cuando ellos vieron de que a Jesús lo mataron en la cruz, dice de que ellos se fueron camino a Emaús. ¿Se acuerda que le quedé de ver qué significa Emaús? ¿No se acuerdan? Algunos se acuerdan, otros no. Emaús, hermano, significa tibieza. Eso se lo dije hace varias semanas atrás, les dije yo. No me acuerdo ahorita, les dije qué significa Emaús. Emaús significa tibieza. Ellos iban directamente a la tibieza. Y entonces cuando Cristo, ya resucitado, se les apareció, dice de que empezó a platicar con ellos. Y entonces ellos le dijeron, ¿acaso tú no eres el único que no sabe qué es lo que ha pasado en Israel? No, pues, ¿qué ha pasado? Que el Mesías, Cristo, el que dijo que era el Mesías, Él lo mataron y ahora ya va al tercer día y no sabemos de Él. Se lo robaron, no sé, unas mujeres dicen que no vieron nada, pero ellos iban camino a la tibieza, hermano. Y dice de que Jesús, ya era tarde y ellos lo invitaron a pasar, qué bueno que lo invitaron a pasar a su casa. Y entonces dice de que al sentarse a la mesa, allí Él les abrió las escrituras, les abrió el entendimiento y pudieron ellos reconocer que Él era el Señor. Pero dice que en ese instante se les desapareció. Entonces, hermanos, que Dios nos abra a nosotros el entendimiento, que Dios nos abra las escrituras. ¿Por qué, hermano? Porque es bien necesario. Mire, el día que eso ocurra, que yo espero que ya ocurrió, ¿verdad? Yo espero, ¿por qué? Porque vamos a estar comiendo muchas veces pan con Él a la mesa. Hermano, en ese instante que comemos el pan y tomamos del vino, del jugo, ¿verdad? De uva, en ese instante se nos tiene que abrir las escrituras, se nos tiene que abrir. Y no importa, hermano, que usted diga, no entiendo, pero esperemos en el Señor que cuando nosotros tomamos la cena, la Santa Cena, se nos abra el entendimiento, se nos abran las escrituras. Mientras tanto ellos no entendieron, mire. Entonces,
comió también con los incrédulos. Y esta historia usted la conoce muy bien. Lucas 24:25. Entonces Jesús dijo, le enseñé la fotito anterior. Sí, ¿verdad? Oh insensatos y tardos de corazón. Mire, los regañó. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, ellos, los discípulos, había uno de ellos en particular que mire lo que dijo en Juan 20:25, se llamaba Tomás. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida del costado. Y por eso busqué esa fotito que mire cómo metió el dedo así en la costilla del Señor Jesús, hermano. Estaba mirando aquí horadado a él, ¿verdad? Y así, solamente así, pudo creer. Más bienaventurado es usted y yo, que sin verle hemos creído. Mire qué bárbaro, porque estaba jovencito ahí y cuando se vino la incredulidad sobre él, se hizo hasta más viejo. Y ahí le abrió así, mire, a ver si de verdad había entrado la lanza ahí. Hermano, ese Tomás es bien Tomás, ¿verdad? Qué tremendo, porque aún con los incrédulos, acuérdese que Tomás estuvo ahí en la mesa también. Allí estuvo él. Entonces, y aquí mire, el más famoso de todos, ¿verdad? Si usted se fija en la primera foto, no está Judas ya se había ido. Y todos ahí, Señor, por qué? Cuéntanos, explícanos ahí. ¿Verdad? Dice, Marcos 4:18 dice, mientras estaba a la mesa comiendo Jesús, les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ya para este momento, si usted lee en Mateo 26, desde como el 19, dice de que Jesús mojó juntamente con Judas, mojó en el plato el pan y se lo dio a él. Por eso es de que dicen muchos que Judas, hermano, cuando él, ¿verdad? Ya lo leímos, que entró Satanás en él, inmediatamente él se fue. Pero él dijo, uno de ustedes me traicionará. Y todos empezaron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y muchas veces nosotros también podemos decir, ¿seré yo, Señor? ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros traicionamos al Señor. Muchas veces aún con nuestras actitudes, con nuestros hechos, nuestros actos. Hermanos, queremos hacer muchas cosas para Dios, pero no queremos a veces pagar el precio. Y Judas, él pagó el precio, pero al final, hermano, de la carrera, fue vencido por solamente haber comido el pan. Entonces es necesario que comamos del pan, que hemos explicado que significa la muerte de nuestro Señor, el cuerpo de Cristo ya muerto, pero tenemos que tomar el vino, que es la vida del Señor, ¿verdad? Entonces también comió con los leprosos. Lucas 36, voy a la carrera, hermano, porque el tiempo ya se me acabó, casi. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Ya aquí, mire, ya no fue, ¿se acuerda Mateo? Sino que aquí fue uno de los fariseos. Y aquí yo voy a hablar casi hasta de tres cosas. Voy a tomar 3 puntos en un solo versículo aquí. O en un solo capítulo, perdón. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, la lepra, en aquel entonces, los que tenían lepra solamente podían estar fuera del campamento, pues. En este caso sería fuera de la ciudad, solamente en un lugar allá aislado donde los leprosos podían estar. Y entonces, pero este hombre, como era un fariseo y tenía lepra, llamado Simón, él sí, ¿verdad? No se daba a demostrar con la gente, aunque quizás olía mal, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos 7 machos echaba? ¿Quiénes conocen los 7 machos?
¿Sí conoce los 7 machos? Ah, qué bueno, mire. Pero a este ya le habían muerto los 6, por lo menos 6. Entonces, y mire, y ese hombre, hermano, escondía la lepra que llevaba adentro. Ese hombre, hermanos, era un fariseo y él escondía la lepra, pero él invitó a cenar a Jesús. Dice ahí que le pedía, le rogaba, dice otra versión, que fuera a comer a su casa. Y estando allí, ya hemos oído la historia, vino esta mujer mala, de la mala vida, pues. Entonces, dice allí en Lucas 7:37, cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró que Jesús estaba comiendo allí, se sentó, se llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Entonces vemos allí que Jesús está sentado con 3 tipos de personas. O sea que Él no desprecia, hermano, los pecados que nosotros, desprecia el pecado, pero no desprecia a los que lo hacen, ¿verdad? A nosotros Él nos ama. Hermano, a toda la gente Él ama. La ama con amor eterno y por eso es de que siempre está Él, ¿verdad? Buscando la manera de que esa gente regrese a casa, que vuelvan a casa, que retornen a casa. Pero mucha gente, mi hermano, no quiere, por más que usted y yo les invitemos, por más que usted y yo les convidemos a que vengan y participen de la cena con nosotros, difícil, hermano. Pero bueno, lo importante es que todas esas cosas se dan en el tiempo del Señor. No dejemos de sembrar la semilla. Sigamos predicando la palabra. Mira, Cristo te ama. Cristo puede restaurar tu matrimonio. Cristo puede sanarte. Cristo puede libertar al que está, hermano, al que está más hundido en la droga o en el alcohol. Lo puede rescatar de ahí. Él es poderoso para todas esas cosas. Lo único que usted y yo, como cristianos evangélicos, nuestro deber es no soltar en oración a esas personas. Sigamos orando, unámonos en oración. Qué bueno que lo hacemos, hermanos, porque hay mucha gente que necesita de esa oración suya y mía. Toda la gente. Y Cristo, Él estaba ahí sentado a la mesa cuando esta mujer vino. Y mire, esta mujer derramó un frasco de perfume de nardo, dice otro evangelio. Dice de que era muy costoso, costaba 300 denarios. Y si usted se acuerda la historia del hombre que invitó a unos a trabajar a su viña, se acuerda que unos fueron tempranito, otros llegaron al mediodía, otros llegaron a la hora 9, pero vieron uno que nada más trabajaron 1 hora y dijo que les iba a pagar 1 denario. O sea, quiere decir que 1 denario en aquel entonces era el sueldo de un día de una persona. Y a esta mujer le había costado ese frasco de alabastro 300 denarios. Quiere decir que el sueldo de 1 año, hermano. ¿Verdad? Eso no comiendo. ¿Verdad? Porque si ganaba 1 denario diario, imagínense, le había costado, o sea que posiblemente sufrió en comer, posiblemente ahorró quién sabe cuántos años, no sabemos. Lo que sí sabemos es que ese frasco ella vino y lo derramó. Y era una mujer de la mala vida, que ellos la miraban con desprecio. Todos allí, hermanos, excepto nuestro Señor Jesús, la miraban con desprecio por su trabajo de ella que tenía, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que Él, hermano, es tan misericordioso que hasta el día de hoy hablamos de esa mujer. Entonces, ¿qué pecados he cometido yo? ¿Qué pecado ha cometido usted? Que creamos que no somos dignos de tomar la cena del Señor. Hermano, eso a nosotros nos vuelve la vida. Todo lo que tenemos que hacer es venir delante de Él, Señor, perdóname. Te fallé, Señor. Es más, a cada momento yo peco.
pero te pido misericordia, porque dice la Biblia que tenemos un abogado para con el Padre. Porque si ese abogado, hermano, no intercediera por nosotros, entonces nuestro caso sería perdido. Pero la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el que es justo. Hermano, el día de mañana que Cristo venga, o que usted y yo le lleguemos allá a Él, de sorpresa, a Él no le va a sorprender nada, hermano. Pero yo quiero que cuando lleguemos allá y nos pregunten, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? ¿Eres de la iglesia de Ebenezer Branson? ¿Qué estás haciendo aquí? Si a cada rato pecabas, mira, tenías malos pensamientos, hacías esto. Cualquiera que nos diga algo, no, es que yo estoy aquí, no por las cosas que yo pude o no pude hacer, sino que estoy aquí porque creí en Jesucristo y Él es el justo y a causa de Él yo puedo ser salvo. O sea, Él me hace a mí justo, ¿verdad? Con la sangre que Él derramó, Él nos justifica a nosotros, por lo cual cuando nosotros venimos y tomamos ese vino, eso quiere decir que esa sangre cuando entra se une al ADN de nosotros y entonces ahí es donde nosotros vamos siendo transformados. Vamos a decir así de esta manera. Si antes al usted estar oyendo música mundana, vamos a decir así, y entonces no sentía más que alegría, ¿verdad? Oyendo, no sé los nombres, no le voy a dar ideas tampoco, porque yo sé que aquí nadie hace eso. Pero mire, se deleitaba en eso. Y ahora, cuando de repente sale una ahí, se siente mal, porque ya no es el tipo de música que usted desea, que su espíritu desea escuchar, pero que la carne sí lo quiere hacer, ¿verdad? Entonces hay una lucha allí. Eso, mi hermano, es ya gran ganancia, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está en usted. Pero si usted no siente nada más que se sigue deleitando en eso, ahí es donde son otros 20 pesos. Porque entonces es necesario que nosotros le busquemos más a Él. Porque algo no estamos haciendo bien. ¿Qué será lo que no estamos haciendo bien? Tal vez no estamos orando. Tal vez no estamos buscando de Él, sino que estamos dedicando el tiempo a otras cosas. ¿Verdad? Entonces, que Dios nos libre de esas cosas. Y esta historia aquí, porque quiero que también la veamos, qué bueno que el tiempo me alcanzó, digo yo, se lo voy a decir bien rápido. Dios sana, mire que puse Dios, no puse Jesús, que quede claro de que Jesús en el Antiguo Testamento no aparece como Jesús, sino que en algunas Biblias aparece como el ángel de Jehová, ¿verdad? Pero no Jesús. Así que cuando usted diga Jesús en el Antiguo Testamento tal y tal cosa, no lo haga, porque allí, por ejemplo, a Moisés, a todos ellos, dicen ellos, el ángel de Jehová se me apareció, ¿verdad? Entonces, por eso digo, Dios sana a algunos leprosos en el Antiguo Testamento. Solo se lo voy a leer, en otra ocasión se lo voy a explicar bien, pero mire, cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa. Y por eso es que puse esto aquí. Comieron y bebieron vino. Sacaron plata, oro y ropa. Y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre sí, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Mire qué importante es decírselo a la gente las buenas noticias, hermano. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Estos, hermano, usted va a leer eso, empiece a leer en Segunda de Reyes, desde el 5 hasta el 8 por lo menos. Le dejo de tarea eso, para que más o menos entienda lo que ahorita le voy a explicar. Pero estos 4 leprosos
esta historia, hermano, ocurrió, o este acontecimiento, mejor dicho, ocurrió en los tiempos, hermano, donde hubo una hambruna en la tierra terrible. Fueron aproximadamente 7 años en los tiempos de los reyes. Y entonces, a Eliseo, él daba profecías. Y entonces, Eliseo, en ese entonces, hermano, no había que comer. Dice la Biblia que el pupú, o la estiércol de paloma, mejor dicho, así, dice de que eso se lo comía la gente, y entonces, porque no había que comer. Y dice de que eso costaba 5 siclos de plata. Mire qué caro era eso, hermano. Entonces vino Eliseo y dio una profecía. Dijo, mañana a esta hora estarán comiendo y bebiendo, y 5 libras de harina, creo que dijo, se venderá por una cosa de nada. Iba a ser muy barato. Pero hubieron allí, en ese entonces, 2 mujeres, que ellas hicieron un trato entre ellas. Comámonos a nuestro hijo, dijo una, comámoslo hoy y mañana nos comemos el tuyo. Mira hasta dónde había llegado la pobreza en ese lugar. No había que comer, hermano. La gente se comían unos con otros. Qué tremendo. Y entonces estos leprosos estaban ahí, 4. Y dice la Biblia de que ellos estaban, obviamente, fuera del campamento, porque no podían estar dentro. Entonces dice de que ellos, hermano, ellos se llenaron de valor y dijeron, vamos a ir al campamento de los sirios. Al cabo, vamos a morir de todas maneras. Tenemos lepra. Dijeron ellos, si vamos y queremos entrar a la ciudad a querer comernos a algo, alguien, lo que sea, nos van a matar nuestra propia gente, los israelitas. Si vamos donde los sirios, de todas maneras nos van a matar. O sea, vamos a morir. Arriesguémonos y vamos. Y eso fue lo que hicieron ellos. Fueron allá y dice de que cuando ellos iban caminando, imaginen cómo caminará un leproso, hermano. Tal vez así todo agachado y por caminar se le caía una oreja. Así, no sé. Porque era gente, hermano, que toda la piel se le descarnaba, se le caía. Y entonces, y dice de que cuando los sirios escucharon que iban esos 4 caminando, oyeron un estruendo terrible. Y entonces dice de que los sirios salieron huyendo, hermano, los de Siria. Porque oyeron un estruendo. Dios hizo que esos 4 leprosos se oyeran como que fuera una gran caballería, hermano. Así hizo Dios. Entonces dice de que ellos estaban cocinando lo que hayan estado haciendo, dejaron tal y cual estaba ahí, ni siquiera agarraron ropa porque tuvieron un grande miedo, un grande terror, que dice de que ellos se fueron del lugar y dejaron todo allí, hermano. La comida, los frijoles todavía lo dejaron en la hornilla, y las pupusas también las dejaron ahí hechas nada más, y los tacos también. Y mire, y dice de que ellos llegaron, mire, ahí está, mire. Llegaron y empezaron a ver comida. Tenían cualquier cantidad de días de no comer. No habían comido. Pero lo que me llama la atención a mí aquí es esto, que comieron y bebieron vino. Entonces, hace algunas semanas atrás, muchas semanas atrás, mi esposa habló de este Giezi. Y yo, ya después le voy a explicar mejor, con más detalles, porque el tiempo se me ha acabado, ¿qué es lo que sucedió aquí cuando comió y bebió vino? Solo se lo voy a leer. La Biblia no dice que uno de esos era Jesse o Giezi, como lo vamos a leer aquí. Pero se acuerda que cuando salió, que este Giezi, cuando el sirio Naamán, dice de que lo metieron tantas veces en el Jordán y su piel quedó como sanita, ¿verdad? Como de un bebé, dice. ¿Sí se acuerdan? Ahora sí, ¿verdad? Entonces dice de que él ofreció cosas y que Eliseo no le quiso recibir nada y se fue. Y cuando Giezi dijo, ¿cómo va a ser que no vamos a obtener nada? Y fue detrás de él y le pidió. Entonces, y le dio dinero y le dio trajes de él. Y se acuerda que cuando llega allí, que ahí está, mire, dice que cuando llega él allí,
escondió las cosas, ¿verdad? Y se puso delante de su señor y le dijo, ¿dónde has estado, Giezi? Él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero? ¿Acaso es tiempo de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Mire, y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Giezi. Entonces, pero aquí, eso fue Segunda de Reyes 5, 25 al 27. Pero en Segunda de Reyes 8, 4, dice allí, el rey estaba hablando con Giezi, con él mismo. Que está, ni modo que iba a estar leproso ahí con el rey, ¿verdad que no? Entonces, lo que sucedió aquí es que cuando él comieron y bebieron vino, comieron pan y comieron vino, Giezi, como dice allí, seguramente quedó sano de la lepra. ¿Por qué? Ahí le va por qué. Ahí en amarillo, esto no está bien. Hoy es un día de buenas nuevas. Y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta mañana, yo quiero pensar que era Giezi el que estaba diciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero pensar así? Porque debió haber sido así, porque ¿quién era su maestro de él? Era Eliseo, acuérdese. Entonces, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Mire, al tener ese acto, después de comer el pan y de beber el vino, se le abrió a él el entendimiento y dijo, mi señor Eliseo, él no haría esto, él ya hubiera ido, hubiera comido y hubiera ido a decirles allá, porque ellos están muriendo de hambre, se están comiendo los niños, están haciendo cualquier cosa por sobrevivir. Entonces vino él y dijo, antes de que venga esta calamidad, vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente lo que aquí hay. Había de todo tipo de comida. Entonces, hermano, pero esas cosas ocurren cuando comemos del pan y tomamos del vino. Podemos ir y darles a otros que están aguantando hambre de esto que nosotros estamos comiendo. Póngase sobre sus pies. Bendito sea Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos en esta hora, mi Dios. Vamos a participar del pan y del vino. No se quede sin tomarlo. Puede pasar aquí al frente. Acuérdese que nuestro Señor invita a la mesa incrédulos, falta de entendimiento, a gente, hermano, que dice, yo no merezco, pero usted y yo valemos la sangre de Cristo. Eso valemos. Y eso es más que más. Eso es todo. Para nosotros la sangre de Cristo que Él vertió debe de serlo todo, hermanos. Todo. Usted venga aquí al frente, pídale perdón al Señor, puede cerrar sus ojitos. Bendito sea Dios. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Hablemos con el Señor. Digámosle, Señor, perdóname. Yo te fallo, pero te pido que a través de esta sangre, de este pan que voy a comer, pueda yo ser restaurado. Pídale perdón al Señor, hermano. Pídale perdón. Es necesario que lo haga, porque si no, le cuenta como que solamente come pan. Gracias, Espíritu Santo precioso. Gracias, Señor, por tu sangre que fue derramada en esa cruz, mi Dios. Gracias te damos, bendito Dios. No somos merecedores, bendito Dios, y lo reconocemos, porque el pecado, el peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve, está sobre de nosotros, Señor. Pero nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, no por nuestras propias obras, ni las cosas buenas que hacemos, Señor, o que nos portemos bien según nuestro propio entendimiento y conocimiento, sino que por la sangre de Cristo,
que fue derramada en esa cruz y que esa sangre nos redime de todo fallo que nosotros cometemos, de todo pecado que cometemos, Señor. Yo te pido perdón en esta hora, Señor, aquí públicamente juntamente con mis hermanos, Señor. Pido perdón a cada uno de mis hermanos que los haya ofendido, una palabra maldicha, una actitud que no debía haber tenido y la tuve. Perdónenme todos y cada uno de ustedes, los que nos escuchan por medio del Facebook o el YouTube, que me perdonen si un día yo les he fallado. También les pido perdón. Yo reconozco que soy un pecador, Señor, y que el pecado, Señor, el peso del pecado, Señor, que tan fácil nos envuelve, Señor, está delante de nosotros en todo momento. Y yo te pido, Señor, que me perdones, que no tomes en cuenta mis pecados, Señor, sino que mira la sangre de Jesucristo en mi vida, Señor. Que al comer el pan, Dios mío, yo pueda morir a mis propios, Señor bendito, deseos carnales. Que pueda yo morir al pecado, Señor, al comer de este pan. Pero que cuando hacemos el nuevo pacto, Señor, en tu sangre, esa sangre, bendito Dios, que fue derramada, Señor, desde el huerto Getsemaní, camino, Señor, hasta llegar al lugar que le llamaban la calavera, Señor, en donde, Señor, horadaron tus manos, tus pies, y horadaron tu costado, Señor. Y de allí, Señor bendito, salió agua y sangre, dice tu palabra, Señor. Que así como al estilo de, Señor bendito, que sacaste a Eva de la costilla de Adán, Señor, así mismo nacimos nosotros de tu costilla, estando ahí colgado en esa cruz, bendito Dios. Somos, bendito Dios, esa agua que salió de tu costilla. Y esa sangre, bendito Dios, nos da a nosotros la vida, Señor. Bendecimos estos elementos, Señor. Los cubrimos con tu sangre y declaramos, Señor, que al participar de ellos, bendito Dios, Señor, nosotros somos redimidos, Señor, a causa de que comemos el cuerpo y tomamos la sangre de Jesucristo por medio de este pan, por medio de este vino, Señor, que vamos, Señor bendito, a ingerir en esta hora. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por ese cuerpo que fue inmolado en esa cruz, Señor. Gracias, oh bendito Dios. Recibimos, Señor amado, esta muerte, Señor, para que nosotros seamos muertos al pecado, bendito Dios. Así como cuando somos bautizados, Señor, que sepultamos al viejo hombre. Señor, yo sepulto, Señor, a este viejo hombre que hay en mí, Señor. Y declaro que al comer de tu cuerpo, Señor bendito, Señor, yo tomo tu cruz y como dice tu palabra, que el que puso la mano en el arado, mire que no vuelva atrás. Señor, nosotros no queremos volver atrás y por eso hacemos esto en memoria de ti. Participe del pan. Gracias, Señor, por esos cuerpos, Señor, por esa carne, Señor, que fue destruida. Señor, por esa carne, Señor, que fue molida. Señor, por esas barbas que fueron arrancadas, dice tu palabra, de tal manera que no tenía rostro cuando llegaste a esa cruz, Señor. Gracias, oh bendito Dios, te damos, Señor Jesús, por esa muerte, Señor, que tú, siendo, Señor, sin pecado alguno, no tenías pecado alguno, Señor, decidiste voluntariamente tomar todos estos pecados que nosotros cometemos hoy día, Señor,
aún los que hemos de cometer, Señor, porque seguimos viviendo en este cuerpo, Señor. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, y en esta hora, Señor, que ya hemos muerto, Señor, a nuestros delitos, a nuestros pecados, por causa del perdón que tú nos diste, Señor. Vamos a participar de este Dios mío, este pacto, Señor, nuevo en tu sangre, Señor. Te pido, Dios mío, que si alguno de nosotros, Señor, está enfermo, Señor, que al tomar de esta sangre, Señor, sea sanado en el nombre poderoso de Jesús. Aún, bendito Dios, así como diste la orden al centurión, Señor amado, que te pidió que dieras la orden, Señor, enviamos palabra de sanidad. Si hubiese alguien participando con nosotros por medio, Señor amado, del Facebook, Señor, reciba la sanidad en el nombre de Jesús al tomar de esta sangre. Vamos a participar, hermanos, de la sangre de Cristo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa sangre que fue vertida en esa cruz, Señor. Señor, que al unirse, Señor, con nuestro ADN, sea transformado, Señor, nuestra manera de ser, nuestras actitudes, Señor. Podamos tener más temor, pero temor a que tú te entristezcas de las cosas malas que hagamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos recuerde en todo momento. Dios todo